Estás escuchando Sin Fin. Actualidad, cultura, política, música y espectáculos. Un sinfín de noticias. Con Mariela Boschi y Matías Canzoneta. Y vamos a charlar con la gente de Inquilinos Agrupados, porque los datos del INDEC realmente son contundentes, ¿no? La inflación acumulada, enero 24, agosto 24, 97%. El aumento en los alquileres, en el mismo lapso, 152,8%. Hablábamos ayer también de que el drama de los inquilinos, más del 70% de ellos está en una situación que es por debajo de la línea de pobreza, porque gran parte de los ingresos se van a destinar al pago de alquiler y en algunos casos también de las expensas. Gervasio, bienvenido a Sin Fin. Mariela te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mariela? Buen día. Bueno, gracias por atendernos. Ayer hacíamos un relevamiento acá, todos inquilinos, todos los que laburamos acá, inquilinos alquilando y teniendo también estas dificultades de no saber a veces, porque no sabes con qué te van a salir. Y en otros sí, bueno, este índice que se va ajustando según el contrato que tengas. Hay gente que no tiene contrato y es como una especie de contrato de palabra de muchos años, pero igualmente se va actualizando. Y estos datos, ¿no? Estos datos que hablan de una inflación del 97 y un aumento del 152,8. Sí, esos son datos del INDEC que mide los precios que se pagan. Cuando nosotros vemos que se habla de que bajaron los precios de los alquileres en términos reales, y lo dice Mercado Libre o el Gobierno Nacional, inclusive el propio Fondo Monetario Internacional en el último informe felicita al gobierno por haber derogado la ley de alquileres y dice que los precios están bajando. Cuando vemos todas esas informaciones salen de los portales del mercado inmobiliario o de Mercado Libre. Claro. Cuando vemos qué es lo que dice el INDEC, que mide precios no de los precios que se publican en una página web, sino que mide por zona en Argentina y sobre los precios que se pagan, vemos primero lo que vos decías, que desde enero hasta hoy los alquileres están muy por encima de la inflación, pero además otra cosa, cuando uno agarra la serie larga de precios de alquileres e inflación del INDEC, ve que a partir de la sanción de la ley de alquileres, los precios de los alquileres siempre están por debajo de la inflación, siempre. Y esto explica la campaña en contra de la ley de alquileres. Claro. Era para esto, era no solo para aumentar muchísimo los precios, para el mercado ganarle a la inflación a costa de nuestros salarios, sino además, también a lo que vos decías, para fijar condiciones de contrato de alquiler, te diría condiciones de vida, profundamente abusivas, contratos muy cortos, actualizaciones muy frecuentes, mensuales, bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales, más de eso no se consigue hoy, atadas a la inflación, o absolutamente discrecionales, ¿sí? Atadas al dólar, atadas a cualquier cosa, hemos visto, lo que hace no solo un problema económico, si bien es el más importante hoy, sino además la imposibilidad de tener algún grado de estabilidad y planificación, porque no sabes cuánto tiempo más vas a poder pagar el alquiler y por lo tanto cuánto tiempo más vas a tener un lugar donde vivir. Y ni hablar de eso, ¿no? Haces muy acertado el hincapié en el tema de salud. Es una cuestión ya no solamente económica, es de salud mental, es la angustia, es el ataque de pánico que te da cada vez que te llaman de la inmobiliaria o te cruzás con el dueño del departamento porque no sabes con qué va a salir. Y por más que vos le discutas, porque a veces le vas con este argumento, yo le puedo ir con los números del INDEC, le puedo ir con cualquier cosa que vos quieras, pero estás en una situación absolutamente distinta y súper desigual, claro. Con una novedad, o más que una novedad, una profundización de la ausencia del Estado. Antes el Estado era profundamente ineficaz en materia de vivienda, ¿no? Estaba la ley de alquileres y el Estado no hizo absolutamente nada para que se cumpla, ¿no? Pero en este momento el Estado ha legislado a través del decreto
para poner al mercado inmobiliario en una situación de poder muy, pero muy contundente. No hay nada que nosotros podamos plantearles en términos legales, ¿no? Claro. Y ¿sabés qué? Una cosa que decías sobre salud mental. Nosotros medimos, no en este informe de septiembre, en otros informes anteriores, también evaluamos situación de salud mental, que es algo que se habla muy poco, y que es muy grave lo que está sucediendo, pero nosotros medimos en los inquilinos, en las inquilinas, niveles de ansiedad, si tenían dificultades para dormir, si tenían que usar ansiolíticos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y también ahí lo que nos mostró el informe es que un porcentaje muy alto declaró tener problemas de ansiedad, depresión, vinculados a la inestabilidad de la vivienda. Por supuesto que la pandemia ha dejado consecuencias, ¿no? Pero en la pandemia nosotros teníamos un equipo de psicólogos acompañando a la gente, porque además de la pandemia se les sumaba que los propietarios le decían andate de mi casa, claro, ¿no? Pero bueno, a mí me sorprende que esté tan subestimado el diálogo público sobre la salud mental. Bueno, y todavía hoy tenemos que, no sé si es agradecer la palabra que estoy buscando, pero al menos sí contemplar esto, que como estamos caros en dólares, no tenemos, al menos en las grandes ciudades, no se ha incrementado el tema del alquiler temporario. Es como que bajó un poquito, porque eso también hizo mella en los alquileres, que es lo que está pasando en otras grandes ciudades que han sido regulados, los estados se metieron a regular, porque si no había una gentrificación tremenda. Sí, de todas formas, Patagonia eso sigue siendo dramático, el alquiler turístico, los precios, Ushuaia, Tierra del Fuego también es terrible, bueno, La Quebrada también, en el norte. En la ciudad de Buenos Aires, de 32.000 avisos en Airbnb bajó a 30.000. Tampoco es una diferencia muy grande, pero sí es verdad que estar caros en dólares aplaca un poco eso, ¿no? Yo creo que de todas formas lo que más se está viendo es mucha vivienda vacía, porque obviamente los precios que fijan no se pueden pagar, por eso viste que todo el tiempo se habla de que la oferta es récord. Que hay un montón de avisos publicados. Bueno, sí, pero la realidad es que no podemos acceder. Claro, no podemos acceder a ellos. Claro. Ojalá sirva para algo lo que estamos viviendo y nunca más nadie se crea el verso de que el mercado, cuando tiene libertad para hacer lo que quiera, hace el bien para todos, ¿no? Ojalá que aprendamos algo de todo esto, más allá de que ha pasado en otras épocas, pero me parece que hay una reflexión que por lo menos las organizaciones inquilinas planteamos permanentemente, y es o el Estado regula el acceso a la vivienda, los precios de los alquileres, etcétera, todo lo que estamos hablando ahora, o es el sálvese quien pueda, y el único que se salva es el mercado inmobiliario. Claro, y hoy no hay encima tampoco una perspectiva que vos digas, bueno, no sé, podemos ir con un proyecto a la Cámara Baja, podemos hablar en la comisión. No, hoy directamente todas las puertas para los inquilinos están cerradas. Puede ser peor. Hoy habría algún tipo de discusión en el Congreso Nacional, como lo de las jubilaciones. Claro. ¿No? Sí. Yo creo que mejor ejemplo que eso no hay. Los diputados y los senadores votaron no darles 13.000 pesos a los jubilados. Imagínate si nosotros llegamos a plantear algo que tenga que ver con intervenir en el precio de los alquileres, ¿no? Bueno, a mí me parece que queda bastante claro para quienes están gobernando, pero supongo que faltará un tiempo más para que el conjunto de la sociedad lo vea. Sí. Yo creo que todavía falta un tiempo más, porque no es como muy egoísta, ¿viste? Cuando no le toca a uno, de pronto, o sea, tenés que estar en esa situación como para sentir
qué es lo que se está viviendo, qué es lo que está viviendo el de al lado. Es como si no bastara encontrar un compañero de laburo, un vecino, un familiar que la está pasando horrible. Hay gente que necesita que le pase. Y lamentablemente con esto, la ciudad de Buenos Aires, ¿cuáles son los lugares, que vos ya me nombrabas la Patagonia, ¿no? Que son como puntos muy turísticos, el norte argentino también, pero en los grandes centros urbanos, ¿qué es lo que hace la gente? ¿Se va a la periferia, gasta más en transporte, se vuelve a vivir con los familiares? O sea, ¿qué tipo de testimonios recaban ustedes con la gente que se queda sin casa? Todo eso que nombraste, y situaciones más dramáticas, sobre todo en un sector que es jubilados, madres solteras. Ahí la situación es dramática. Sí. Muchas no tienen dónde volver. Claro. Eso también es la realidad. El que tiene dónde volver es, te diría, está mal dicho, pero nos vamos a entender. Sí. El que tiene dónde volver es casi parte de una élite. ¿Entendés? Exacto. Sí. Es casi un privilegio tener dónde volver hoy. Uh-huh. Para algunos. Lo que más estamos recibiendo nosotros es esto: no tengo dónde volver, dónde irme, no puedo seguir pagando, cédula de desalojo, judicialización, sobre todo en jubilados. Y después sí, lo que vos describías, jóvenes que en las grandes ciudades por lo general vuelven a sus provincias donde viven los padres. Uh-huh. Claro, ¿no? claro. Ayer, por ejemplo, me escribió una persona de Mar del Plata, porque nosotros publicamos esta encuesta y me dijo, me está pasando esto, me tengo que volver. Yo le pregunté de dónde era, dónde se volvía. Bueno, fue a Mar del Plata a trabajar, a estudiar, y se tiene que volver a su provincia. Hoy me escribe otra persona, todo por redes sociales, ¿no? Estoy diciendo. Hoy me escribe otra persona que me dice, me está pasando esto, no me llegó el aumento, no puedo pagar el alquiler, y además, y yo creo que esto describe perfectamente el tipo de gobierno que tenemos. En el decreto que escribió Sturzenegger junto con el mercado inmobiliario, dice que si un inquilino quiere rescindir el contrato antes de su finalización, tiene que pagar el 10% del total del contrato. O sea, si vos firmaste un contrato por 2 años, a los 6 meses no podés seguir pagando el alquiler, tenés que pagar el 10% de los 18 meses que restan de contrato. No, es increíble. O sea, nunca una para uno. Siempre para ellos. Eso dice el decreto. Qué va. ¿Y qué está pasando ahora? Está pasando que cuando te llega el segundo aumento, no se puede pagar y tenés que rescindir el contrato. Y entonces nos están escribiendo y dicen, puede ser, la gente, por supuesto, no leyó el decreto, que es un choclo larguísimo, entonces nos escriben y dicen, quiero rescindir el contrato porque no puedo seguir pagando, pero me dice el contrato que tengo que pagar el 10% del total. ¿Esto es así? Sí, es así, el decreto dice eso. Entonces, estás mal de guita, te echaron del laburo, producto de las políticas económicas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Te aumentó absolutamente todo, te aumenta el alquiler, no lo podés pagar y además, como no lo podés pagar y te tenés que ir, tenés que pagar 1,5 millones de pesos como multa. Eso para mí describe perfectamente el modelo político que estamos viviendo, profundamente cruel y profundamente del lado del poder económico. Expulsivo, completamente. Disciplinador. Sí. Disciplinador. El decreto, cuando el decreto dice, deróguese la nefasta ley de alquileres. ¿Sí? Así está escrito en el decreto. Con calificativo. Sí, el decreto yo creo que es un decálogo o un manifiesto de que nos quede muy claro que nunca más se nos ocurra pelear por algún derecho. Porque esto es lo que pasa. Yo creo que hay ensañamiento y sobre todo un intento de disciplinarnos, de creer que no vale la pena pelear por absolutamente nada porque el vuelto es mucho peor. A veces trato de buscar cuál sería el beneficio, porque el beneficio para las ciudades es que haya movimiento, es que sean habitadas, es que haya gente que consuma. ¿Cuál es el beneficio de tener torres vacías, edificios, casas vacías, sin gente? En Argentina hay una situación fundamental
bisagra para la historia argentina, que es la dolarización de las viviendas. Es difícil cuando nosotros hablamos o el periodismo o organizaciones de otros países, es difícil explicarles esto. Claro, claro. No entienden cómo, si la gente tiene salarios en pesos, las viviendas cotizan en dólares, ¿sí? Esa medida, por supuesto, de Martínez de Oz, esa medida ha generado que solo con construir en pesos y apenas terminás de construir, todo eso cotice en dólares, no haga falta que viva alguien adentro. La ganancia es tan pero tan grande, la actualización de esos precios en dólares es tan pero tan grande, en cada devaluación que hay, ¿sí? Que no hace falta que viva alguien adentro y que pague un alquiler. Entonces, Argentina en el 80 tenía 1 millón de viviendas vacías. Hoy tiene 3 millones. Claro, ahí está. El mercado construye no para que viva gente. El mercado construye para dolarizar el excedente, para dolarizar sus ahorros, si querés. ¿Sí? Entonces, eso produce además que aquellos que sí ponen sus viviendas en alquiler las puedan poner muy caras, porque eso aumenta el valor del suelo, aumenta el valor de las viviendas, aumenta el valor de los alquileres, etcétera. ¿Viste esto de, como el ejemplo más típico de gentrificación, que es, vos vivís en un barrio como puede ser San Telmo, La Boca, que eran barrios tradicionales, y de repente te ponen un Starbucks, te construyen una torre con pileta y gimnasio, y de repente el alquiler que pagabas 100.000 pesos se te va a 500.000? Sí. Bueno, eso es el mercado aumentando precios con la lógica del mercado y expulsando a los sectores trabajadores de los barrios. Ya no hace falta topadoras para expulsar a aquellos que no pueden pagar lo que el mercado quiere. Hoy el mercado ha encontrado la forma de expulsar económicamente. Nosotros decíamos en el informe, 1 de cada 4 inquilinos, inquilinas, tuvieron que dejar la vivienda por no poder seguir pagando el alquiler. Esa es una forma de desalojo económico. Sí. Es el mercado diciendo, vos acá ya no podés vivir más porque no tenés salarios que puedan pagar vivir acá, ¿no? Otros datos que tiró el informe de ustedes: 44,5% de los ingresos de los hogares inquilinos se destina a pagar el alquiler más las expensas, sin considerar impuestos, tarifas, servicios públicos y todo eso, ¿no? Es una barbaridad. Eso es quizás como la radiografía de lo que charlábamos recién, ¿no? Bueno, cuando uno destina casi la mitad de los ingresos totales del hogar, no de un salario. Totales del hogar. Los ingresos totales del hogar a pagar el alquiler, se tiene que ir, porque ya no es posible llegar a fin de mes, ¿no? Y otra cosa, esto te quería contar. Nosotros, el informe, preguntamos niveles de estudio, ¿sí? Y después todo lo que estábamos charlando recién. Claro, ¿no? claro. Cuando vemos niveles de estudio de 2.550 casos, te diría que un 60% tienen estudios universitarios completos. Entonces, estamos hablando de sectores medios altos, ¿no? Sí, que pudieron terminar la universidad, y que sin embargo el 60% está endeudado para comprar alimentos. Sí, totalmente. No es una Imagínate cuestión la de profundidad de la crisis en otros sectores. Por eso te digo. Volvemos al tema que hablábamos hoy, ¿no? Del privilegio, entre comillas, ¿no? De tener a dónde volver. Esto es lo mismo, porque vos tenés un capital social, un capital de conocimiento que te pone en la carrera un poquito más adelante que el que no tiene absolutamente nada. Y eso también da muchísima tristeza. Sí, y sin embargo, la situación es muy crítica también para esos sectores, ¿no? Sí. Parece mentira que finalmente son números, ¿no? Pero parece mentira que tengamos que estar pasando por una situación así. Bueno, nada, eso. A mí me sorprende mucho. Sí, a mí también. Creo que estamos todos en esa situación, ¿no? de sorpresa, de decir, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo? Gervasio, muchísimas gracias por este tiempo. Le recomendamos a la gente que los siga a ustedes, que siempre tienen buena información y también todo lo que tenga que ver con consultas. Inquilinos Agrupados es @inquilinosagrup en Twitter, ¿verdad? Sí, si no, la web es inquilinosagrupados.com.ar y ahí tienen los links para asesoramiento legal y gratuito. Cualquier persona que necesite algo nos puede escribir por ahí, por la página web. Gracias. Un abrazo. No, por favor, un abrazo grande. Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados. Escucha a Mariela Boschi y Matías Canzoneta. Sin fin. De 13 a 15. Sin fin. De 13 a 15. Sin fin. De 13 a 15.